Hola, hola, soy Arianna informando desde Patra. Es sábado. Miro a Messenger y veo que un amigo de Afganistán me ha enviado una foto de uno de los chicos que viven con él en las fábricas abandonadas cerca del puerto. Después de un minuto, otro amigo me envía la misma foto. La expresión de la cara del chico en la foto es ilegible. De inmediato se notan las gotas de sangre y la frente hinchada. ¿Qué pasó? Me siento casi culpable en ver que el tono de mi voz tampoco está de verdad tan sorprendido. Casi tengo que esforzarme. Me siento como si solo una real sorpresa puede traer consigo verdadera indignación y rabia. Pero mi tono es impasible, como la cara del chico de Kurdistán que aparece en la foto. Todos se acercan a él mientras la voluntaria encargada de primer auxilio le limpia las heridas. Todos quieren saber qué pasó, pero tampoco parecen estar tan sorprendidos después de haber sabido los acontecimientos. Fue el conductor del camión que lo encontró en el área portuaria y que lo pegó con un palo de madera. Lo describe con pocas palabras, claras y directas. Luego se levanta, saluda a los voluntarios y a los chicos de la fábrica y luego se va a duchar. Me quedo sin palabras, hasta que me sale un estúpido y tímido "no good". Un chico de Irán cerca de mí me contesta "of course no good". Of course. Es obvio que la violencia que sufren las personas en movimiento a lo largo de sus viajes y una vez que hayan llegado a Europa también, no sea buena. Pero sigue siendo cotidiana y sistemática. No hay sorpresa, pero hay rabia. La sorpresa casi negaría la sistematicidad de esta violencia. A lo largo de la semana pasada ha habido muchos casos de violencia en el puerto de Patras. Una violencia que está a raíz de la injusticia de los regímenes de fronteras que van creando jerarquías de humanidad. Un amigo de Afganistán me enseña su herida contándome de cómo ha tenido que correr para que el perro de los policías del puerto no lo mordiera. Pero, en la prisa de huir, ha golpeado su cabeza en contra de un poste y se ha desmayado. Probablemente huía de los mismos perros que unos días después han mordido a un chico de Afganistán que vive en la otra fábrica. Después de 2 días seguidos en hospital con personas que habían sido pegadas por las autoridades del puerto, me he sorprendido el tercer día de no tener que acompañar a nadie. Así al final llegó la sorpresa. Las dificultades encontradas por nuestros amigos de movimiento no se limitan a Grecia. De hecho, incluso una vez que lleguen a Italia, tienen el riesgo de ser devueltos en caliente a Grecia, una práctica ilegal por la Unión Europea. Esta semana, gracias a la colaboración de diferentes realidades en Italia, se ha logrado impedir una devolución en caliente de 3 amigos de Siria y Marruecos llegados a Piombino. Hablando de colaboraciones, esta semana el equipo de Patras de Non in Kitchen ha participado a una conferencia organizada en Patras, trayendo su experiencia de la realidad migratoria por aquí. Esto nos ha permitido encontrar a diferentes grupos activos en el ámbito de la solidaridad, creando conexiones. Para esta semana es todo, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí Irina desde Ceuta otra vez. Hoy nos gustaría aprovechar este podcast para informaros de algo que va a acontecer este sábado en varios puntos de la península y de España. Bueno, hablando con los chavales hará unas 2 o 3 semanas, surgió de algunos de ellos la idea de reivindicar su situación, la situación en la que están sometidos, y de hacer algún tipo de concentración o manifestación al respecto, pues para decir: oye, no somos invisibles, estamos aquí, no se nos está tratando, no se nos está dando opciones, se nos está devolviendo al país vecino así de forma sistemática, sobre todo las personas adultas marroquíes, como ya comentamos anteriormente. Y a raíz de eso, pues nos organizamos con las compañeras de Maacum y con estos chavales que habían tenido la iniciativa, tanto a esparcir la voz entre los chavales de que había surgido esta idea, y también por nuestra cuenta, pues de hablar con otros puntos de la península para que se hiciera algo conjunto que tuviese fuerza a nivel estatal
que no fuera algo que aconteciera solamente aquí en Ceuta. Entonces, bueno, hemos estado organizándonos con el resultado de que este sábado va a haber una concentración a las 6 de la tarde aquí en Ceuta, en la Plaza de los Reyes, y en otros puntos del resto del territorio también, como en las Islas Canarias, en Melilla, en Jaén, Barcelona, Bilbao y Madrid. Creo que no me dejo ninguna. Y bueno, pues va a ser un acto simultáneo y va a ser este sábado 17. Y bueno, pues nada. Os animamos a que asistáis a la que os quede más cerca y que nos apoyéis en esta reivindicación, porque la verdad es que han pasado ya más de 2 meses y las personas adultas se encuentran desamparadas, sin nadie que haya venido a dirigirse a ellas y a contarles pues qué opciones tienen, qué va a pasar. Siguen habiendo redadas todos los días, llevan a personas al país vecino, a Marruecos, de forma sistemática y totalmente, bastante aleatoria, muchas veces vulnerando los derechos básicos, de lo cual hemos sido testigos. Entonces, pronto podréis encontrar el manifiesto en redes junto con el cartel y os animamos y os agradecemos vuestro apoyo, vuestra difusión y nada, a seguir luchando. Gracias y un abrazo. En Melilla, actualmente, la Policía Nacional está reteniendo pasaportes a aquellas personas solicitantes de asilo, entregados en el momento de la entrevista. Esto les supone problemas a la hora de atravesar la frontera Schengen, que separa Melilla de Europa, y quedan atrapados dentro de un limbo burocrático. Al estar indocumentados, les impide moverse con libertad, violando así el derecho a la libertad de movimiento, reconocido el pasado febrero por el Tribunal Supremo. En la oficina de asilo de Benienzar, en la frontera de Melilla con Marruecos, las personas que vienen a solicitar cita de asilo las dejan en la rotonda de antes de la puerta y nadie les atiende. Hacen turnos distintas furgonetas de Policía Nacional para vigilar la puerta y que nadie entre. Si intentan pasar, un policía les echa empujando y gritando, llegando incluso a usar material antidisturbios. El pasado viernes 2 de julio, en dicha frontera, 2 de nuestras compañeras fueron a solicitar información sobre un caso en La Ventanilla y sufrieron violencia verbal e incluso en algún momento recibieron algún empujón por parte de un agente de policía. Mientras les gritaba diciéndoles que salieran, ellas intentaban explicar que el día anterior habían pasado sin problemas y habían expuesto el caso a uno de sus compañeros. El policía continuó gritándoles sin dejarles hablar y acto seguido sacó unas esposas poniéndolas delante de la cara de una de ellas y amenazándola. En un segundo intento de acceder a las dependencias policiales, el mismo agente se interpuso de nuevo, amenazando y gritando, le dijo a una de ellas que iba a sacar la goma, es decir, la porra, para echarlas gritando: «Señora, que salga de aquí». Por otro lado, muchas de las personas que esperaban a pedir cita de asilo, sentados en la calle, fueron echados por varios policías, impidiéndoles incluso estar allí, siendo esto fuera de la frontera y parte de la vía pública. En Melilla, actualmente, para que las personas puedan acceder a la protección internacional solicitando asilo en las fronteras, se encuentran con muchas trabas a nivel administrativo y policial, impidiéndoles muchos de los derechos asociados al estatus de solicitante de asilo. Además de experimentar violencia por parte de la policía, tanto de los solicitantes de asilo como a algunas de nuestras compañeras. Y no solo en frontera, en la comisaría de policía, el trato que reciben las personas migrantes en las puertas de dicha comisaría es violencia verbal, estructural y simbólica, haciéndoles esperar en la calle y al sol durante horas, sin poder moverse de allí, ni poderse acercar a un agente para preguntar, generando así impotencia, desesperación y enfado al negarles unos derechos que son suyos. Desde Solidary Wheels queremos visualizar y denunciar la presente violencia policial y administrativa en Melilla y la negación de la protección internacional a toda persona que lo solicite, dificultando así su libertad de movimiento.